Es un gusto saludarlo, profesor Alberto. Mi grupo, compuesto por Camila Falcón, Dani Gutiérrez, Carla Paredes y mi persona, Juan Nuñuvero, le vamos a presentar el proyecto Simulación de un sistema electrónico de un órgano musical. El proyecto se titula Simulación de un sistema electrónico de un órgano musical. El Departamento de Arte y Música de UPN solicitó equipos de trabajo para la creación de sistemas electrónicos musicales. Así que nosotros nos encargaremos del diseño, documentación y desarrollo del sistema electrónico para un órgano musical. Con la ayuda del Proteus, que es un software, simulador y creador de circuitos electrónicos, vamos a realizar un esquema electrónico y a su vez programar el circuito para que pudiera arrojar las notas musicales básicas que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Los objetivos generales del proyecto son simular un sistema electrónico de un órgano musical. Los objetivos específicos, analizar y describir el funcionamiento de un órgano musical usando el circuito integrado 555. Simular mediante un software electrónico Proteus el funcionamiento del órgano musical. Ahora le voy a explicar algunas funciones básicas de los componentes electrónicos que vamos a utilizar en nuestro circuito. Vamos a utilizar pulsador, circuito integrado 555, speaker, capacitores y resistencias. Ya el funcionamiento específico dentro del diseño de nuestro circuito lo va a explicar luego mi compañera Camila. Push button o pulsador. El pulsador es un operador eléctrico que tiene dos posiciones, abierto y cerrado. Cuando este pulsador se presiona, permite que pase la corriente eléctrica y cuando se deja de presionar, interrumpe el paso de la corriente eléctrica. En nuestro sistema funcionarán como las teclas del órgano musical. El circuito integrado 555. Este temporizador se puede usar de dos formas. Funcionamiento libre, que genera señales, o pulsos, en modo monoestable. Este circuito integrado fue creado en 1972 por la necesidad por la necesidad de un generador de pulsos universal, ¿no? Desde su creación fue ampliamente utilizado hasta el día de hoy. Se utiliza para activar o desactivar circuitos en intervalos de tiempo. Por ejemplo, para encender luces intermitentes, para regular el tiempo en que estará encendido una tostadora, o para regular el tiempo que demora en apagarse una lámpara. Aquí podemos ver el chip en físico, ¿no? Es una fotografía. Y a continuación, la configuración de pines, que son la función que tiene cada patita o pin en el circuito que se quiere armar. Aquí a un extremo tenemos una pequeña muesca que es la que nos va a indicar de dónde empieza a contabilizarse los pines. Como podemos ver aquí, el pin 1 comienza a partir de la muesca, según esta imagen extraída del datasheet
del circuito integrado 555. El pin 1 es para tierra, que es este de aquí. El pin 2 es para el disparador de pulsos. El 3, la salida de pulsos. El 4, para resetear el circuito integrado. El 5, controla el voltaje. El 6, para llevar el pin 3, que es el pin de salida de pulsos, a un nivel bajo. El pin 7, que es la salida para la descarga del condensador del circuito integrado. Y el pin 8, que es la entrada de voltaje, que es el que va a energizar todo el integrado para su funcionamiento. Y según la característica de cada circuito integrado 555, podría estar entre los 4.5 voltios a 16 voltios. También vamos a utilizar un speaker, que es, como ya todos sabemos, lo que se utiliza en los parlantes, ¿no? Para escuchar música, para escuchar audios, está en los megáfonos, para amplificar el sonido, para transformar las señales eléctricas en ondas mecánicas. El proceso para crear el sonido es haciendo vibrar un objeto para que éste transmita las vibraciones hacia el aire y lo mueva. Estos movimientos son percibidos por los oídos para que procesado en el cerebro se traduzca en sonido. Es el que va a arrojar, en el caso de nuestro circuito, es el que va a arrojar las notas musicales, ¿no? Vamos a poder distinguir, gracias al speaker, las notas musicales. También vamos a utilizar capacitores, cuya función principal es almacenar la energía eléctrica. Existen, por ejemplo, los capacitores electrolíticos. Es un tipo de condensador que actúa como cátodo. Con la tensión adecuada, el electrolito deposita una capa aislante que que es de óxido de aluminio. Así como los capacitores electrolíticos, también existen los condensadores cerámicos. Claro, a esto hay que añadir que a los capacitores también se les llaman condensadores. Los condensadores cerámicos utilizan cerámica de varios tipos para formar el dieléctrico. Ellos funcionan a distintas frecuencias, llegando hasta las microondas. Y finalmente, utilizaremos las resistencias o resistores, que es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica, donde se produce una diferencia de tensión o voltaje. Sí, mejor dicho, esa diferencia se nota entre su entrada y su salida. Está representada con la letra R y su valor se mide en ohmios. Las resistencias pueden ser fijos o variables, ¿no? Los variables son llamados también potenciómetros. Acá nos muestra una fotografía de un potenciómetro, ¿no? Y aquí en esta en este pequeño espacio que se ve en la parte circular delantera, se puede muchas veces colocar un perillero para regular la resistencia a la que se quiere llegar. Aquí se puede ver también que esta resistencia es de 10K ohmios, ¿no? Y se ve los pines, ¿no? Una es al que se va a ingresar la corriente, una es el medio es de salida y el otro es para tierra, para pozo a tierra. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Camila para que explique eh, el desarrollo del circuito y el funcionamiento del mismo. Comenzaremos con lo que es el desarrollo.
Bueno, para la simulación de nuestro sistema basado en un órgano musical utilizaremos el software Proteus. Este circuito nos va a permitir emitir los sonidos de las notas musicales básicas. En primer lugar, los componentes son los siguientes. Tenemos a lo que son el circuito 555, tenemos a lo que es el botón o pulsadores, tenemos también a lo que es el capacitor cerámico, tenemos también el capacitor electrolítico, tenemos la batería, tenemos un potenciómetro, resistores, un speaker o también llamado altavoz. En la parte inferior tenemos y contamos con un ground o pozo tierra. Y aquí en la parte que estoy señalando tenemos a lo que es un counter timer o también llamado medidor de frecuencia que nos va a permitir saber al seleccionar cada uno de estos pulsadores, nos va a emitir la frecuencia en la que está cada uno de ellos. Bueno, como se puede observar, al hacer uso de lo que es el circuito 555, este va a cumplir con la función de dar señales a los elementos del circuito. En esta parte, como vemos aquí, contamos con los 7 pulsadores que van a simular ser las notas musicales básicas. En la parte superior de aquí tenemos a lo que son 6 resistores, cada uno de ellos con una resistencia de 1K y que nos va a permitir limitar el valor de la corriente al presionar los pulsadores. Como vemos aquí, cada uno de ellos está interconectado a un pulsador. Bueno, también a su lado tenemos a lo que es un potenciómetro que tiene como fin que la resistencia sea variable y nos va a permitir controlar la cantidad de corriente a lo largo de todo el circuito y a su vez va a estar acompañado de también un resistor de 1K. Como vemos aquí se tiene a su vez dos capacitores. El capacitor electrolítico va a contar con 10 microfaradios y el capacitor cerámico con 100 nanofaradios. Contaremos también con lo que es una batería de 9 voltios y en la parte inferior vamos a tener a lo que es el speaker y también tendremos al medidor de frecuencia, cada uno de estos interconectados con el correspondiente. Por ejemplo, el medidor de frecuencia conectado con el speaker, que obviamente al seleccionar un pulsador, este se encenderá y el medidor de frecuencia pues nos mostrará la frecuencia de cada nota musical en la que está. Y obviamente que el speaker estará conectado a lo que es el capacitor electrolítico y también a lo que es el capacitor cerámico. Bueno, cada pulsador al ser seleccionado emitirá una frecuencia distinta. De manera paralela, la conexión pasará por lo que son los resistores y el capacitor cerámico, como vemos aquí. Pero también a su vez va a pasar por lo que es el potenciómetro. Y como ya se había dicho, este va a ser o va a variar la frecuencia en la que se está pasando. Y este a su vez pasará por lo que es la resistencia. Todo esto obviamente va a lo que es el componente integrado 5.5 y también a su vez irá a lo que es la batería. Del integrado 5.5.5 lo que da todo el circuito es pasar a lo que es el capacitor electrolítico, como vemos acá, y obviamente de la parte de aquí también pasará a lo que es el capacitor cerámico. Estos dos se van a intercomunicar. ¿Con quién? Con el speaker. Y este de aquí emitirá una señal como será a lo que es el counter time. Bueno, ahora pasaré a mostrar cómo se ve ejecutando nuestro circuito.